Bueno, hola a todos. Este vídeo la idea es un poco explicar un test hecho en un corredor, un test de 20 minutos, no máximo, sino submáximo. En este caso es una intensidad hecha o sea, el corredor corre entre umbrales, ¿vale? Más cerca del primer umbral que del segundo. Y lo que tratamos de ver es la economía de carrera, especialmente comprobar si algunos parámetros biomecánicos se han modificado a partir de unos 3 meses, unas 13-14 semanas de aplicación de entrenamiento tanto de fuerza, fuerza máxima en este caso, y pliometría. ¿Vale? Básicamente ha constado en su primera fase 2 días de fuerza máxima y en una segunda fase un día de fuerza máxima más pliometría, ¿vale? Otro día en pliometría, además de ir incrementando el volumen de corredor. Es cierto que en este caso este corredor tiene ya bastante experiencia en carrera y por tanto digamos que estas mejoras tan ligeras a nivel de parámetros biomecánicos y también fisiológicos, como veremos, ya tienen ese pequeño porcentaje de mejora, tiene ya bastante valor a nivel de entrenamiento. Bueno, hay diferentes parámetros bueno, aspectos que podemos sacar. De los más interesantes, los he recogido aquí en esta tabla. Y como digo, básicamente el test era correr a una potencia objetivo. En este caso era 211, este primer test, y este segundo test a 207, ¿vale? Porque era la zona inferior, en este caso superior de VT1, ¿de acuerdo? Y también a una intensidad constante, ¿vale? A nivel de ritmo. Y ver qué pasaba a nivel de ese ritmo como a nivel de vatios, ¿de acuerdo? Ver que sí, corriendo a un mismo ritmo, que era el objetivo del test, sí había ciertos parámetros, como podía ser la potencia o otros parámetros biomecánicos, que podían verse alterados por ese trabajo que habíamos hecho las últimas semanas. Entonces, básicamente lo que intentamos hacerlo siempre es en un mismo circuito, eh, completamente llano, para que, digamos, esa influencia de hacerlo en un sitio diferente, pues no esté presente, ¿vale? Y, digamos, los datos no estén contaminados. Eh, en este caso se corrió prácticamente al mismo ritmo, a la misma velocidad, apenas un segundo de diferencia, que prácticamente no es significativo a nivel de poder evaluar distintos parámetros. Pero esto ya es muy curioso y es bastante indicativo que corriendo a un mismo ritmo, en este segundo test el corredor fue capaz de generar menos potencia, con lo que la RE, ¿vale? Que básicamente lo que nos indica es la economía del corredor, la economía de movimiento, cómo ese corredor aprovecha o transforma a velocidad los vatios que genera, y vemos que en este segundo test hay un mayor aprovechamiento de esos vatios, ¿no? Porque a un mismo ritmo se generan menos vatios y en consecuencia la RL, Running Effectiveness, o básicamente la economía de carrera a nivel mecánico, se aumenta, ¿no? Lo cual ya es indicativo de una mejora del rendimiento, ¿no? En este caso a nivel de economía de movimiento. Para mí no es lo más relevante es quizá ir al parámetro biomecánico que realmente se mide o que de manera más directa se mide con Stride, más que quedarnos en una economía de carrera o en un RE de manera general, ¿no? Y lo más significativo, vemos aquí otros datos de potencia horizontal, potencia oscilatoria, ¿no? En un principio parece ser que cuanta más potencia horizontal se genera, podría ser el corredor más eficiente, pero ahí eh, se podría discrepar algunas veces, no por la potencia horizontal en sí, sino por cómo Stride lo puede calcular, ¿no? Porque es probable que este dato esté supeditado a la cadencia, ¿no? Entonces, hay veces que con una cadencia inferior se puede ser más eficiente y más económico. Bueno, en este caso muchas veces al estar el sensor colocado en el pie y no en la cadera, como sería digamos, la mejor manera de poder calcular la oscilación vertical y, por tanto,
en este caso la potencia horizontal y vertical o oscilatoria, pues digamos que es un dato para mí no menos fiable, pero sí al que menos atención podríamos prestar. Este sí que es importante, el tiempo de contacto. En general, cuando vemos que un deportista baja el tiempo de contacto a una velocidad determinada, es que mejora el stiffness, ¿no? Digamos que tanto la fascia plantar como el tendón de Aquiles son más propensos a aprovechar esa energía elástica, ¿no? Son tendones más reactivos, por decirlo, tenemos un pie más reactivo, tenemos un tendón que aprovecha en mayor medida la energía elástica y por tanto es un aspecto positivo, ¿no? Porque toda la energía que nos puede dar el tendón es energía que a nivel muscular no tenemos que generar y por tanto hay ahí un ahorro energético importante y bueno, está directamente relacionado con el rendimiento. Otro aspecto muy importante, vemos aquí datos del SS, que sería un poco el stiffness que el Stride calcula, pero ya digo que creo que es más importante centrarnos en datos como son la frecuencia de zancada, o sea, la cadencia, datos como el tiempo de contacto y datos como el tiempo de vuelo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, sacar nuestras conclusiones. En este caso vemos que este corredor baja la cadencia, tiene una cadencia ya se entiende que es bastante alta, 190 pasos por minuto en este primer test, y en este segundo test 187 pasos, es decir, nuestro corredor es capaz de ir a una misma velocidad, de mantener o incluso de crecer, ¿no? O bajar el tiempo de contacto a una velocidad inferior, con lo que significa que hemos mejorado las propiedades de tejido, como puede ser a nivel muscular y sobre todo a nivel tendinoso, ¿no? Digamos que nuestro corredor, cuando apoya el pie en el suelo, ese nivel, ¿no? A nivel de tejidos blandos es capaz de poder apoyar y de manera más reactiva dar una zancada más larga, ¿no? Con una cadencia inferior, necesitan menos tiempo en el suelo y por tanto es un apoyo más reactivo, con lo que va a provocar, que lo veremos ahora, más tiempo volando, y al final que nuestro deportista esté más tiempo volando que en el suelo implica que avance más rápido o bien que a una misma velocidad, como es este caso, pueda ahorrar energía, ¿no? O ser más económico. Como vemos, el tiempo de vuelo se redujo en más o menos 0,3-0,4%, lo que implica es que, perdón, aumentó, ¿vale? Aumentó del primer test al segundo, lo que implica que nuestro deportista, nuestro corredor en este caso, está más tiempo volando, ¿no? En relación al primer test, con lo cual a nivel de eficiencia mecánica es más óptimo. El Dati Factor, que básicamente lo que hace es relacionar el tiempo que se está en el suelo respecto al tiempo que se está volando, ¿no? Por tanto, cuanto más reduzcamos este porcentaje, querrá decir que nuestro deportista está en esa relación más tiempo volando que más tiempo apoyando el pie en el suelo, con lo cual viene un poco a relacionar de manera, digamos, relativa el tiempo de contacto con el tiempo de vuelo. Entonces nos da, en este caso, una conclusión positiva porque esta relación está bajando, ¿no? Esta relación de tiempo en el suelo, tiempo volando, está bajando, con lo que nuestro deportista, pues, entendemos que obviamente es más eficiente. Otro aspecto bastante interesante es que a una misma velocidad la zancada es más larga. Es en este caso 6 centímetros más larga. Por tanto, tenemos una zancada más potente, a su vez que, como hemos visto con otros parámetros biomecánicos, más eficiente. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante que Stripe, bueno, calcula también, parece ser muy supeditado y muy condicionado a la cadencia, sería el form power. Podríamos pensar que el form power básicamente es la potencia que destinamos a no avanzar, ¿no? La que no destinamos a avanzar, de que de alguna manera se entiende como potencia desperdiciada, ¿no? Sean movimientos laterales o sean movimientos arriba y abajo, que en un principio no nos ayudan a correr hacia adelante, que al final es lo que quiere el corredor, ¿no? El objetivo que buscamos.
en un principio podríamos pensar que ha sido peor, ¿no? Pero viendo los demás parámetros biomecánicos, pues digamos que este force power de strike que calculan con sus propios cálculos, yo diría que quizás es un factor más depreciable a la hora de evaluar el rendimiento del corredor y evaluar las mejoras, ¿no? del corredor. Eso es una opinión y bueno, en este caso no nos quedamos, lo he puesto simplemente para que, bueno, que está muy en boga ahora mismo y bueno, está bien a veces eh, dar cierta crítica. La frecuencia cardíaca máxima, digamos que todo lo que hemos visto ahora es a nivel más mecánico, ¿no? Y lo que vemos aquí, pues en este caso la frecuencia cardíaca nos da un punto de vista más fisiológico, ¿no? De carga interna. También he recogido la temperatura, que parece es un aspecto bastante importante que puede contaminar los valores del test. En este caso, el segundo test, que es con el que obtenemos más mejoras, se está con una temperatura mayor y en principio, pues bueno, tendría que afectar negativamente la frecuencia cardíaca, pero aún así, si vemos los valores de frecuencia cardíaca media, vemos que en el primer test, yendo, recordemos, a una misma velocidad, la media es de 167 y el segundo test es de 160. Por tanto, yendo a un mismo ritmo, nuestro corredor es capaz de ir a una frecuencia cardíaca menor y esto está asociado directamente con una mejora de la eficiencia energética y del rendimiento, ¿no? Al final en carrera. Y la frecuencia cardíaca máxima, que está un poco también en relación con lo anterior, en la primera fue 173 y en el segundo 169. Por tanto, vemos también que no únicamente a nivel fisiológico, a nivel mecánico, sino también, o biomecánico, sino también a nivel fisiológico, pues se ha podido mejorar el rendimiento. Bueno, espero que haya sido útil y un saludo.